Mi nombre es Roxana Longo, soy docente e investigadora de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires y trabajo desde la psicología social comunitaria en temáticas vinculadas a los géneros y a los procesos de salud, enfermedad, atención, cuidado. Es un gusto compartir con ustedes algunas conceptualizaciones generales en torno a los géneros y al proceso salud, enfermedad, atención, cuidado. Y quiero empezar con una pregunta: ¿qué es el género, no? El género, en principio, tenemos que pensar que cuando hablamos de género estamos hablando de una categoría de análisis, de las desigualdades. Subrayo la palabra desigualdad porque nos va a estar, de alguna manera, va a estar atravesando, digamos, todo este diálogo. Y es un concepto, además, el género, explicativo de la construcción sociohistórica de las identidades, ¿no? Además de ser una propuesta metodológica de renovación de los modos tradicionales de intervención e investigación en el campo de la salud. Pero sobre todo es una visión ética y política y una praxis que para la equidad y la igualdad, que tiende a la equidad y a la igualdad. Cuando pensamos en género tenemos que también pensar en un concepto clave, que es pensar el sistema sexo-género. Y ahí, digamos, el término sexos, debemos de acentuar, que se refiere a las características biológicas, tales como la anatomía y la fisiología, que distinguen a los varones de las mujeres. En cambio, el género hace referencia a un conjunto de roles, relaciones sociales, características de las personalidades, actitudes, conductas, valores, relaciones de poder e influencias que cada sociedad diferencialmente atribuye a cada uno de los dos sexos. El género es relacional, esto es importante, está atravesado por las dimensiones de etnia, cultura, edad, raza, nivel socioeconómico. Es un concepto, además, que fue adquiriendo diferentes vicisitudes en diferentes momentos sociohistóricos, y el género, como una categoría explicativa, es explicativa de qué, de las relaciones estructurantes que posicionan al sujeto en el mundo y determinan y condicionan trayectorias, oportunidades, elecciones, percepciones, vivencias, lugares e intereses. La construcción de la identidad de género es parte de la socialización de los niños, niñas, niñes, y constituye uno de los principales determinantes de la salud. Los y les trabajadores de la salud pueden potenciar los estereotipos de género o bien, por el contrario, pueden aportar a su transformación. Cuando decimos que el concepto de género fue transformándose y cambiando a medida que fue transcurriendo el tiempo, quiero traer aquí a una de las autoras contemporáneas, como Judith Butler, que va, digamos, a introducir y a potenciar mucho en cuanto a pensar el término género o la categoría género. ¿Por qué? Porque ella va a decir que el género es el resultado de un proceso mediante el cual las personas recibimos significados culturales, pero también los innovamos. Aquí la palabra innovación es importante tenerla en cuenta. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Que no hay una identidad fija ni estable, sino que más bien es constitutiva de la repetición de los actos performativos en contextos regulados y en normas dominantes que pueden ser subvertidas, es decir, que pueden ser de alguna manera modificadas. Propone una resignificación subversiva del género, va más allá de un marco binario, pone ahí, digamos, la posición también subjetivante de los sujetos, de las sujetos, de los sujetos. Es decir, ella se pregunta si ser femenina es un hecho natural o una performance cultural, y plantea que las identidades de género pueden estar, digamos, permeadas, y están permeadas, no solamente por normas y por mandatos, sino también por la dimensión del deseo y de la posibilidad de innovación. Esto es importantísimo y es relevante a la hora de pensar el género, hoy los géneros. En este proceso, o para pensar la construcción del género, es importante pensar el orden social. Y desde el pensamiento crítico latinoamericano y desde los feminismos críticos,
han demostrado que cuando hablamos de género tenemos que pensar también en la naturaleza patriarcal que permea los géneros. Es decir, cómo también el sistema de salud está atravesado por la dimensión patriarcal y también por la funcionalidad capitalista en este sentido. Desde este proceso se aborda el concepto de relaciones de poder desde una perspectiva de género, con el propósito de visibilizar cómo las relaciones de dominación y subordinación caracterizan a las sociedades, a las sociedades patriarcales y a las relaciones entre las personas de diferentes géneros. Es al mismo tiempo el sistema patriarcal y normativo el que estructura y reproduce un pensamiento binario que justifica muchas veces la distribución desigual de poder. Esto es importantísimo pensar. Y ahí pensamos en el eje de cuidados, ¿no? El cuidado no puede pensarse por fuera de las relaciones de dominación, de las relaciones asimétricas que se establecen entre varones y mujeres, pero también no puede dejar de pensarse desde las relaciones asimétricas que se establecen entre las clases y las razas. Es decir, el orden patriarcal en el que se sustenta toda la configuración cultural y el mundo productivo, pero también el mundo reproductivo, muchas veces es invisibilizado y muchas veces justifica que ciertos roles, ciertas profesiones o oficios sean tradicionalmente ligados a lo femenino. Las tareas de cuidado, contrariamente a la narrativa hegemónica misógina, no solamente es importante y debe ser, digamos, importante para ser, digamos, remunerada, sino que es fundamental para ser tenida en cuenta en la proyección de futuras nuevas formas de economía, ¿no? Es un eje importante. Y en esto, cuando pensamos en la división sexual del trabajo, tenemos que estar pensando también que esto toca, digamos, los procesos de salud, enfermedad, atención, cuidado, y que muchas veces el modelo médico y la formación hegemónica en salud otorga un poder importantísimo a lo que llamamos normalidad, una normalidad organizada en una intrincada jerárquica de las razas, de las clases, de los géneros, ¿no? El saber médico legitima y determina desde una perspectiva generalmente positivista lo que es normal, y cuando hay una desviación de la norma debe ser, digamos, sancionada o corregida. Este mecanismo es posible en tanto existe una desigual distribución de poder entre los distintos sujetos, y junto con ella se instalan las distintas y múltiples violencias cotidianas sobre los cuerpos feminizados, que van desde el acoso callejero, podríamos pensar, hasta las formas más extremas de violencia, como hoy son los feminicidios, ¿no? De esta manera, el sistema de salud es también un dispositivo dentro del capitalismo que tiende a reproducir el patriarcado, asignar y asigna a los varones el rol de decidores, proveedores, fuertes, protectores, y a las mujeres el rol de las cuidadoras, sosteniendo el mito de que se trata de amor y no de trabajo, muchas veces el trabajo de los cuidados. Esto es importante tenerlo en cuenta en nuestras prácticas de salud. En este sentido, digamos, es importante también pensar en términos de cómo en los últimos años la incorporación de las violencias de género como componente de derechos humanos permitió, digamos, trascender el ámbito de lo privado y desde, digamos, diferentes demandas de la sociedad civil, del movimiento de mujeres, de un sector comprometido de los profesionales de la salud colectiva, cómo esta perspectiva fue cambiando y fue trascendental para pensar que hoy las violencias, la violencia de género o de géneros, es un tema de derechos humanos y un tema importante para trabajar tanto en el campo de la prevención como en el campo de la promoción en salud. Cuando pensamos en violencia, también es un término complejo, polisémico, que tiene diferentes, digamos, raíces, pero nosotras tendemos a pensar la violencia como una violencia sistémica, ¿no? Que atraviesa el sistema capitalista, o que, digamos, donde aparece, digamos,
relacionada con el sistema capitalista, con el sistema patriarcal, el sistema, digamos, racista, donde, digamos, muchas veces es una violencia que en general es una violencia más invisible, pero que, digamos, aparece como estructurante, permeada o relacionada con aquella violencia que llamamos violencia simbólica, que aparece más en el plano de los discursos, de la ideología, de los medios de comunicación, y interactúa con aquella violencia intersubjetiva, que es una violencia más visible, más palpable, pero que está en relación con la violencia sistémica y con la violencia simbólica y actúan conjuntamente, permanentemente en interacción. Es importante los avances que se han hecho en el campo de la violencia, en Argentina los avances que se han logrado, tanto legislativos como también de la sociedad civil, y es importante, digamos, recurrir a la ley 26.485 de protección integral para prevención, sancionar, erradicar todas las violencias contra las mujeres en los ámbitos en el que se desarrollan sus relaciones interpersonales. Ha, digamos, contribuido muchísimo la legislación y ha ampliado también la mirada de las violencias, donde, digamos, no solamente se entiende la violencia como aquella que ocurre en el espacio privado, sino que se interpela tanto en el espacio público como en el espacio privado, que hay violencia directa o violencia indirecta, y donde, digamos, está atravesada por relaciones desiguales de poder como punto central, y donde además hay diferentes tipos de violencia, donde además hay diferentes modalidades de violencia. Es un avance importante, y es importante que los trabajadores de la salud tengan en cuenta las legislaciones, y en este caso la legislación de la violencia de género, es importante, digamos, tenerla en cuenta, y también es importante tener en cuenta el protagonismo que en las últimas décadas han tenido la comunidad LGTBIQ de diversidad sexual, donde, digamos, también vienen a enriquecer y a interpelar el campo de la salud colectiva, de la salud y las intervenciones en salud, para pensar, digamos, que, bueno, que mucho del proceso de salud, enfermedad, atención, cuidado de las comunidades de diversidades sexuales, identidades disidentes, bueno, están permeadas por los modos de vida y por desigualdades y discriminaciones estructurales que atraviesan, que hacen que sus vidas muchas veces sean vidas precarias, vidas desechables, donde, digamos, también tenemos ya, digamos, muchos datos estadísticos que dan cuenta de que su promedio o expectativa de vida no superan los 35 años, y donde hay un montón de desigualdades estructurantes que perjudican el proceso salud, enfermedad, atención, cuidado, y que es necesario interpelar a los trabajadores de la salud, interpelar los dispositivos de salud y los actos de salud en relación a estas comunidades, para, digamos, de alguna manera problematizar aquellos paradigmas que son paradigmas más psicopatologizantes, o discursos y prácticas sanitaristas hegemónicas, donde también, digamos, están atravesados por el sistema patriarcal y heteronormativo, y muchas veces se tiende a patologizar ciertas identidades. Y bueno, hoy tenemos también una ley, como es la ley de identidad de género, que nos obliga a los trabajadores y a trabajadoras de la salud a repensar otro tipo, digamos, de abordaje y de dispositivos, y de pensar y repensar los cuerpos y las subjetividades que se ponen en juego en los actos de salud. Cuando hablamos entonces de género, nos encontramos, bueno, con un mundo, digamos, de posibles aristas a trabajar, pero sobre todo insistimos en la necesidad de repensar las relaciones desiguales entre los géneros, y que ellas constituyen o son la causa principal de las inequidades como parte constituyente de los determinantes de salud. Hay diversos desafíos que atravesamos, que atraviesan el proceso salud, enfermedad, atención, pero si lo pensamos de un enfoque relacional, debemos pensar y trabajar con dispositivos dialógicos y con aquellos procesos instituyentes impulsados muchas veces por los colectivos
tanto de mujeres como de diversidades sexuales, que bueno, que han, a través de su ciudadanía activa, han incorporado y han favorecido procesos de ciudadanía importantes. Entonces es necesario que ciertos dispositivos y prácticas de salud sean también problematizados para reducir las brechas sociales y de género en salud, ¿no? Y se puedan garantizar el derecho de las personas a ejercer su autonomía y a enriquecer los paradigmas, los marcos teóricos, a revisarlos, a profundizarlos y además. Nos quedan muchas tareas por delante a la hora de pensar en género y en salud, pero hay un avance y un camino que hemos transitado y que hemos conquistado en Argentina particularmente, gracias a los colectivos y de los movimientos sociales, de los feminismos, de las diversidades sexuales, pero también gracias a los profesionales comprometidos con la ética de la igualdad, con la ética de la justicia y de la dignidad. Muchas gracias.